Derechos y deberes de los ciudadanos. Defensa de España, 6.1, artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La Ley Orgánica 6 de 1980, de 1 de julio, derogada en la actualidad, establecía que el servicio militar tenía carácter obligatorio para los españoles, pero la Ley 17 de 1999, de 18 de mayo, de régimen personal de las Fuerzas Armadas, autoriza al Gobierno a suspender la prestación de servicio militar con la finalidad de profesionalizar el ejército. Se suspendió esta obligación a partir del 31 de diciembre de 2001. Destacar que el servicio militar no está suprimido definitivamente, sino suspendida la obligatoriedad de su prestación. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La Ley Orgánica 4 de 1981, de 1 de junio, regula los estados de alarma, excepción y sitio. Se procederá a la declaración de estos estados cuando las circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Las medidas a adoptar serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. La declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato en el Boletín Oficial del Estado y difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en aquel. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la autoridad competente dicte durante la vigencia de cada uno de los dichos estados. Estado de alarma. El Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminaciones graves. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Cuando estos supuestos afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma. La declaración de estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado con el Consejo de Ministros. En el decreto se determina el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrán exceder de 15 días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigantes durante la prórroga. Estado de excepción. El Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulte tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, estableciendo el ámbito territorial y su duración, que no podrá exceder de 30 días.
Estado de sitio. El Gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio cuando se produzca o amanece producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolver por otros medios. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en el periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. 6.2. Principio de capacidad económica y no confiscatoriedad, artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresión que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Matrimonio. Artículo 32, 6.3. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. 6.4. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 6.5. Derecho de fundación. Artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Esto significa que las fundaciones que persigan delitos utilicen medios tipificados como delitos son ilegales y que sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Derecho al trabajo. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 6.7. Colegios profesionales. Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. 6.8. Derecho a la negociación colectiva laboral. Artículo 37.
La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflictos colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Libertad de empresa. 6.9, artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 7.